El almirante Sefwar se encontraba en el puente de su nave insignia, el amanecer Crushing, y observó cómo las estrellas cambiaban a medida que su flota abandonó el viaje más rápido que la luz. Tras él se materializaron otras 999 naves, en perfecta formación. Cada nave brillaba con el metal oscuro del Imperio Calrotiano, sus cascos cubiertos en las marcas ceremoniales que hablaban de mundos conquistados y enemigos derrotados. La proa del almirante se centraba en el amarillo. Estrella adelante, así la llamaban los lugareños. Una estrella simple con algunos planetas rocosos y algunos gigantes gaseosos. Nada. Tiene algo de especial, excepto por ser el tercer planeta desde el Sol. Ese mundo azul verdoso albergaba casi 8.000 millones de seres primitivos, criaturas que se hacían llamar humanos. Oficial de navegación Kelch, confirma nuestra... Desde su posición, Sefwar ordenó. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había supervisado personalmente la conquista de 47 sistemas estelares. Posición confirmada. Almirante, estamos en el borde exterior del... El sistema Saúl, a aproximadamente 47.000 millones de kilómetros del mundo objetivo, respondió Kelrich. Sus tentáculos danzaban sobre las superficies de control con una facilidad experta. Sefwar asintió y se giró hacia su oficial de inteligencia. El oficial táctico Hess revisó los informes de inteligencia sobre estos humanos. Una vez más, Hess activó la pantalla holográfica en el centro del puente. Imágenes de ciudades humanas, sus naves espaciales primitivas y sus sistemas básicos de armas flotaban en el aire. Los humanos lograron una velocidad mayor que los viajes de la luz hace solo 63 años. Sus naves son rudimentarias, utilizando cohetes químicos para la propulsión básica y motores de fusión simples para sus viajes más largos. Han establecido pequeñas colonias en 2 planetas en su sistema, pero estos son pequeños puestos avanzados sin valor militar. El almirante estudió las imágenes. Las naves espaciales humanas parecían tubos de metal con motores acoplados. Comparadas con las elegantes curvas y la tecnología avanzada de las naves crotianas, parecía casi infantil. ¿Y sus armas? Armas cinéticas primitivas, que disparan proyectiles metálicos y rayos de energía básica. Nada que pueda penetrar nuestros escudos o armaduras. Nuestras computadoras de batalla calculan que sus armas más poderosas necesitarían disparar continuamente durante 73 minutos solo para dañar una de nuestras naves de escolta más pequeñas. Alrededor del puente, otros calrotianos. Los oficiales parloteaban divertidos. 73 minutos de fuego continuo solo para rayar su pintura. Fue casi... Es insultante que el Imperio haya enviado una flota de 1.000 naves para lidiar con esos debiluchos. ¿Centros de población?, Lefkvar preguntó. Principalmente concentrados en los continentes principales de su mundo natal. Han construido grandes ciudades, pero estas están indefensos. No hay plataformas orbitales, ni generadores de escudos, ni cañones de partículas. Los humanos parecían creer que la distancia de otros sistemas estelares era su protección. Las mandíbulas de Sefikar chocaron entre sí en lo que parecía un sonrisa calrotiana. La distancia los había protegido por un tiempo, pero la expansión del imperio finalmente los había alcanzado. Un pequeño rincón de la galaxia. Pronto la Tierra se uniría a las docenas de otros mundos, que sirvió al imperio y su población aprendería a estar agradecida por el gobierno calrotiano. Comunicaciones. Oficial Vex, abra un canal con todos los barcos de la flota. Canal abierto. Almirante. Sefwar se enderezó en toda su altura. Con 2,4 metros de altura, 4 brazos y una carrópasa que había sido marcada en docenas de batallas, era una figura impresionante incluso entre los de su propia especie. Oficiales y la tripulación de la flota de la conquista imperial, estamos al borde de otra victoria para el imperio. El mundo primitivo,
Los que están delante de nosotros caerán tan fácilmente como todos los demás. Sus armas no pueden hacernos daño, sus naves no pueden superarnos en velocidad, y sus ejércitos no pueden hacernos frente. Les daremos una oportunidad para rendirse, como es tradicional. Cuando se nieguen, como siempre lo hacen, les mostraremos el poder del imperio. Los vítores resonaron por el sistema de comunicación. Las tripulaciones de toda la flota respondieron a las palabras de su almirante. Habían escuchado discursos similares ante docenas de otros mundos. El patrón siempre era el mismo. Los lugareños intentaban luchar, fracasaban completamente y luego aceptar el gobierno imperial. Algunos mundos se rindieron inmediatamente cuando vieron el tamaño de la flota. Otros opusieron una breve resistencia feudal antes de rendirse. Unos pocos tuvieron que ser completamente conquistados mediante bombardeo orbital e invasión terrestre, pero al final todos cayeron. Comienza el enfoque al sistema interno, formación estándar. Quiero que esos humanos vean exactamente lo superados que están. La flota comenzó a moverse hacia los planetas interiores. Sus naves no eran solo instrumentos de guerra, sino también herramientas de intimidación. Cada nave fue diseñada para parecer lo más amenazante posible, con ángulos agudos y una armadura oscura que parecía para tragarse la luz. Los barcos más grandes tenían más de 2 kilómetros de largo y estaban repletos de armas, y transportando miles de tropas. Al pasar por los planetas exteriores, los sensores calrosianos catalogaron todo lo que vieron. Júpiter, el planeta más grande, tenía algunas pequeñas estaciones de investigación humana orbitando. Saturno tenía pequeños puestos de avanzada similares. Todos parecían temporales y frágiles. Los humanos apenas habían comenzado a explorar nuestro propio sistema solar y mucho menos desarrollarlo para que sea útil. Almirante, se detectaron lecturas inusuales en el cinturón de asteroides, informó el oficial científico Jan. ¿Qué tipo de lecturas? Metal, muchas. Parece que los humanos han estado minando los asteroides a fondo. También hay algunas estructuras que parecen instalaciones de procesamiento. Sef-Bar no se sorprendió. La mayoría de las especies intentaban extraer recursos de sus sistemas estelares. Una vez que desarrollaron los viajes espaciales, en realidad fue una señal de inteligencia, incluso si sus métodos eran primitivos. ¿Instalaciones militares? No, señor. Solo equipo de minería y lo que parecía ser drones de recolección automatizados. Nada que represente una amenaza para la flota. El almirante descartó la minería de asteroides con un gesto de una de sus 4 manos. Comportamiento típico de una especie joven. Minerían a cielo abierto su asteroide, cinturón de metales, probablemente para construir más de sus rudimentarias naves espaciales. De todos modos, pronto pertenecería al imperio. Hora de entrevistar. Al ritmo actual, faltan aproximadamente 18 horas para llegar. La órbita del tercer planeta, almirante. Excelente. Comience a preparar la demanda de rendición. Use el formato estándar, pero asegúrese de que comprendan las consecuencias de negarse. El oficial de comunicaciones Vex trabajaba en su estación durante varios minutos, elaborando el mensaje que se enviaría a todos los gobiernos y ejércitos humanos. Instalación en el sistema. Era el mismo mensaje que el imperio había enviado a docenas de mundos. Traducido al idioma local. Mensaje listo. Almirante, envíelo. La transmisión estalló desde el poderoso sistema de comunicaciones de la nave insignia, que contenía el ultimátum que había precedido a la caída de tantos mundos. El mensaje fue simple y directo. Los humanos tenían una rotación completa de su planeta para rendirse, incondicionalmente. Sí, si se negaban, la flota imperial demostraría por qué la resistencia era feudal. Ahora venía la espera. Algunas especies reaccionaron en cuestión de minutos. Sus líderes reconocieron inmediatamente la desesperanza de su situación. Otros se tomaron horas para debatir y discutir antes de aceptar la realidad.
Algunos incluso intentaron negociar como si tuvieran cualquier cosa con la que negociar. Sigvar esperaba que los humanos siguieran el patrón habitual. Habría pánico en su mundo natal mientras sus gobiernos primitivos intentaban averiguar qué hacer. Sus líderes militares huirían cálculos, y se dieron cuenta de que sus armas eran inútiles. Sus científicos estudiarían la flota que se aproximaba y entendían que su tecnología estaba siglos por detrás de los estándares imperiales. Almirante, estamos recibiendo una respuesta. Vex anunció después de solo 47 minutos. Eso fue más rápido de lo esperado. Quizás, estos humanos eran más inteligentes de lo que parecían. Pónganlo en la pantalla principal. Proyector holográfico activado, mostrando la imagen de una mujer humana de mediana edad en lo que parecía ser un uniforme militar. Uniforme. Tenía el pelo corto y gris y ojos tranquilos que miraban directamente a la cámara. Cuando hablaba, su voz era firme y segura. A los comandantes de la flota que se aproxima, les habla la general Sarah Chen en nombre de Consejo de Defensa de la Tierra Unida. Hemos recibido su ultimátum y agradecemos el aviso anticipado. Quiero que sepas que entendemos tus capacidades y no subestimamos el poder de tu flota. Sin embargo, debemos rechazar respetuosamente su oferta de rendición. Nos hemos preparado para esta posibilidad y defenderemos nuestro hogar y nuestra gente. Le sugerimos que reconsidere su enfoque hacia nuestro sistema. Gracias por su tiempo. El mensaje terminó, dejando el puente del amanecer aplastante en silencio. Varios oficiales se miraron entre sí en su confusión. La humana les había agradecido por su tiempo. Había hablado como si estuviera declinando cortésmente una invitación a cena, sin rechazar el ultimátum de una fuerza militar enormemente superior. ¿Nos acaba de dar las gracias?, preguntó el oficial táctico Hess. Ella dijo que estaban preparado, añadió el oficial científico Jan. ¿Preparados con qué? Con su equipo de minería. Sefigvar sintió un destello de algo que no había experimentado en muchos años. No miedo exactamente, sino incertidumbre. En todas sus batallas, enfrentando enemigos con todo, desde garrotes primitivos hasta armas de energía avanzadas, nunca se había encontrado con una respuesta como esto. La general humana no parecía tener miedo. No había suplicado, amenazado ni intentado negociar. Simplemente había dicho que no, como si tuviera plena confianza en su capacidad para mantener esa decisión. «¿Análisis de su sede?», preguntó a su personal. «Desconocido, almirante. Esto no coincide con ninguno de los patrones de respuesta típicos en nuestra base de datos. La mayoría de las especies muestran señales de pánico, ira o desesperación cuando se enfrentan con una fuerza abrumadora. El humano no mostró ninguno de estos indicadores. Quizás no comprenden del todo lo que...» «La cara», sugirió el oficial de navegación Kelrich. «Es posible que sus sistemas de traducción no transmitieran el verdadero significado de nuestro mensaje. O tal vez estén planeando algo», añadió. «Algunas especies han intentado ataques sorpresa ante una invasión, aunque ninguna ha tenido éxito». Sefigvar consideró ambas posibilidades. Los humanos podrían no entender la situación, aunque su general dijo específicamente que entendían las capacidades de la flota. O tal vez estén planeando algo desesperado. Última resistencia con sus armas primitivas. De cualquier manera, el resultado sería el mismo. Continúen con el enfoque, duplíquenla. Barridos de sensores. Quiero saber sobre cada nave humana, cada instalación, cada arma en este sistema. Si quieren luchar, estaremos listos. Sí, almirante. La flota continuó su avance inexorable hacia los planetas interiores a medida que se adentraban en el sistema solar. Sus sensores pintaron una imagen cada vez más detallada de la civilización humana. El tercer planeta estaba, de hecho, muy poblada, de grandes ciudades conectadas por redes de transporte. Los humanos construyeron ascensores espaciales y estaciones orbitales, aunque claramente eran de naturaleza civil. Sus dos colonias,
Los mundos mostraban señales de crecimiento poblacional y desarrollo de infraestructura, pero no había preparativos militares evidentes. No plataformas de armas masivas, sin flotas ocultas, sin escudos de energía que protegieran sus ciudades. Los humanos se dedican a sus asuntos cotidianos como si una flota de invasión de 1000 barcos no se estuviera acercando a ellos. Esto es extraño, almirante, informó Jan al pasar por la órbita de Marte. Detectamos tráfico civil normal alrededor. Tierra, naves de carga que se desplazan entre sus estaciones, transbordadores de pasajeros que viajan a su colonia lunar, incluso lo que parece ser una nave turística que se dirige a su puesto de avanzada en Marte. O son increíblemente valientes o realmente no entiendo su situación. O tienen algo que no podemos ver, respondió Sevvar en voz baja. En su larga carrera, había aprendido que los enemigos más peligrosos eran a menudo aquellos que no parecían peligrosos en absoluto. Todo. A medida que la flota cruzaba hacia el sistema interior, las sondas automatizadas comenzaron sus escaneos detallados de cada instalación. Las estaciones espaciales eran civiles. La colonia lunar era un centro de investigación. El puesto avanzado en Marte era pequeño e indefenso. Todo parecía exactamente como lo habían predicho los informes de inteligencia, pero la tranquila confianza del general Chen inquietaba al almirante. Ninguna especie se había mantenido tan serena frente a la flota imperial. Tenía que haber algo que se les escapaba. 8 horas para la órbita terrestre. El almirante anunció a Kelrich: mantener rumbo, velocidad, todas las naves a sus puestos de combate. Si los humanos nos tienen alguna sorpresa, estaremos listos. En toda la flota, los guerreros calrotianos se prepararon para lo que esperaban que fuera la batalla más corta de la historia imperial. Historia, sistemas de armas activados, escudos activados y tropas cargadas en transportes de asalto. Los humanos podría haber sonado confiado, pero la confianza sin capacidad era solo ignorancia. El almirante Sevvar se acomodó en su silla de mando y vio cómo la Tierra se agrandaba en sus pantallas. Pronto, agregaría otro mundo a la colección del imperio, y estos extraños humanos aprenderían el precio de desafiar voluntad imperial. No tenía forma de saber que en ese preciso momento, en instalaciones ocultas por todo el sistema Saul, miles de millones de humanos estaban haciendo sus preparativos finales. Las operaciones mineras que sus sensores habían detectados no eran lo que parecían. Los desechos espaciales dispersos por todo el sistema no fueron abandonados. Basura. Y la tranquila confianza del general Chen no era ignorancia en absoluto. El almirante estaba a punto de descubrir que los humanos tenían una comprensión muy diferente de lo que significaba estar preparado para la guerra. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando la flota calrotiana estaba todavía a 3 horas de la órbita terrestre. Ciencia. El oficial Jan se enderezó de repente en su puesto, sus tentáculos moviéndose rápidamente por los controles del sensor. Almirante, estoy detectando movimiento en el cinturón de asteroides. Sevvar dejó de estudiar las posiciones defensivas de la Tierra. ¿Qué tipo de movimiento? Desconocido, señor. Objetos que nuestros sensores clasificaron previamente como desechos espaciales están cambiando de posición. Parecen estar ajustando sus órbitas. Frunció el ceño el almirante. Los desechos espaciales no ajustan su propia órbita. Muéstrame. La pantalla holográfica se desplazó para mostrar el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Miles de objetos flotaban en la vasta anillo de roca y hielo, la mayoría no más grande que un edificio. Pero mientras observaban, varias docenas de piezas de lo que parecía metal muerto y empezó a moverse con un propósito evidente. ¿Podrían ser drones de recolección automatizados?, preguntó. Oficial táctico Hess. Nativo, los patrones de movimiento están demasiado coordinados. Y el almirante dijo: hay más de ellos, muchos más. Como si respondieran a las palabras de Jan, cientos de objetos adicionales en todo el cinturón aparecieron repentinamente.
Vida. Viejas carcasas de satélites que habían estado a la deriva durante décadas activaron propulsores de posicionamiento, agujeros de naves desechadas que, parecía que los restos de naufragios abandonados comenzaron a emitir señales de identificación. Incluso algunos de los asteroides más pequeños comenzaron a moverse de maneras que las rocas naturales simplemente no podían. ¿Cuántos objetos en total?, preguntó Sekevar. Jan trabajó frenéticamente en sus controles, tratando de separar los asteroides genuinos de lo que los humanos habían escondido entre ellos. Aproximadamente 43.000 objetos artificiales, almirante. Todos estaban perfectamente camuflados hasta que se activaron. 43.000. El almirante sintió que su confianza flaqueaba ligeramente. Incluso si solo eran equipo minero civil, eso era mucho más de lo que los servicios de inteligencia habían previsto. Análisis de sus capacidades. Estamos en ello, señor. La mayoría parece estar convertida. Hardware civil, satélites viejos, naves espaciales desmanteladas, equipos industriales, pero, almirante, todos parecen... Se están moviendo hacia rutas de intercepción con nuestra flota. Antes de que Sekevar pudiera responder, su oficial de comunicaciones lo interrumpió. Almirante, transmisión entrante de uno de los objetos en el cinturón, colóquelo. A través de... La pantalla holográfica mostró a otro humano. Este era un joven con un uniforme gris sencillo. Estaba de pie en lo que parecía la sala de control de una estación minera, pero algo en su postura sugería entrenamiento militar. Flota calroteana. Este es el teniente comandante Rodríguez de la plataforma de minería de Asteroides 7. En nombre de la red de defensa de Saul, quiero... Gracias por proporcionarnos lecturas tan detalladas de los sensores de sus naves. Hemos estado recopilando datos sobre su escudo, composición del blindaje y sistemas de armas de las últimas 6 horas. La información será muy útil para nuestros preparativos defensivos. La transmisión terminó, dejando el puente en silencio, salvo por el zumbido de la electrónica. ¿Nos han estado escaneando?, preguntó Hess con incredulidad. El oficial científico Jan revisó sus instrumentos. Confirmado, almirante. Barridos de sensores muy sutiles, camuflados en escaneos rutinarios de equipos de minería. No, reconocerlos, porque los patrones eran completamente desconocidos. Las mandíbulas del almirante Sekevar chasquearon con furia. Los humanos habían estado estudiando su flota mientras él había descartado su presencia como insignificante. Era un truco astuto, pero, en última instancia, sin sentido. La recopilación de información era inútil sin la capacidad de actuar en consecuencia. ¿Qué pueden hacer esos? ¿Qué nos hacen realmente las plataformas mineras, incluso 43.000? Desconocido, almirante, pero... Detecto acumulaciones de energía en todo el cinturón. Sea lo que sea que estén planeando, sucederá pronto. Como si lo hubieran convocado. Tras las palabras de Jan, comenzó la primera oleada de ataques humanos, pero era algo que los calrotianos jamás habían visto. En lugar de rayos de energía o lanzamientos de misiles, los humanos simplemente les arrojaron cosas, miles de... Los objetos salieron gritando del cinturón de asteroides a una velocidad tremenda. Viejos componentes de satélite, trozos de metal procesado, incluso rocas comunes que habían sido equipadas con sistemas de guía simples. No eran armas sofisticadas, solo fragmentos de materia moviéndose muy, muy rápido. Proyectiles entrantes, impacto estimado en 4 minutos, informó el oficial táctico. Levanten los escudos, todos los barcos se preparan para impacto. Los escudos calrotianos cobraron vida, barreras de energía diseñadas para detener las armas más avanzadas de la galaxia. La primera oleada de proyectiles humanos los impactó y simplemente rebotó. Su energía cinética es absorbida sin causar daño por los sistemas defensivos. No hay daños a ninguna nave, almirante. Sus armas están demasiado primitivos para penetrar nuestras defensas. Pero incluso mientras Hess hablaba, Jan estudiaba las lecturas de sus sensores con creciente interés. Preocupación. Almirante, cada proyectil que impactó nuestros escudos transmitió datos antes de ser destruido. ¿Qué tipo de
Datos, análisis completo de nuestros armónicos de escudo, patrones de distribución de energía y tasas de regeneración. Los humanos acaban de aprender todo sobre nuestras capacidades defensivas. La segunda oleada llegó 30 minutos después. Esta vez, los proyectiles eran diferentes. En lugar de rebotar en los escudos, pasaban a través de ellos. Los humanos habían analizado los sistemas defensivos calrotianos y habían modificado sus ataques para explotar las debilidades del imperio. Los ingenieros nunca habían considerado los proyectiles. Ellos mismos seguían siendo simples trozos de metal, pero ahora impactaron contra los cascos de las naves imperiales. La mayoría rebotó en los avanzados armadura sin causar daño, pero algunos encontraron puntos débiles alrededor de las matrices de sensores y el equipo de comunicación. Menor daños a 17 barcos, informó Hess. Nada crítico, pero lograron penetrar nuestros escudos. Al almirante Sigvar ya no le hacían gracias las tácticas humanas. Cualquier especie que pudiera adaptar sus armas tan rápidamente merecía respeto, incluso si su tecnología era primitiva. ¿Cuánto falta para que salgamos del cinturón? 47 minutos a la velocidad actual, almirante. Aumente la velocidad. Quiero que estemos fuera de alcance de sus plataformas lo más rápido posible. La flota aceleró, sus potentes motores los impulsaron hacia el sistema interno. Pero a medida que se movían, más y más objetos en el cinturón cobraban vida. Lo que parecía ser un espacio disperso, la colección de equipos mineros resultó ser una vasta red de instalaciones ocultas. Almirante, estamos detectando estructuras masivas dentro de varios de los asteroides más grandes. Parecen ser instalaciones de fabricación. ¿Qué? No lo sé, pero la producción se está acelerando. Lo que sea que estén construyendo lo están haciendo en grandes cantidades y muy rápido. La tercera oleada de ataques humanos confirmó los temores. En lugar de simples proyectiles, los humanos ahora lanzaban misiles sofisticados que adaptaban sus patrones de aproximación en tiempo real. Estudiaron cada nave calrotiana, individualmente, analizando su configuración específica de escudo y disposición de armadura antes de seleccionar el método de ataque más efectivo. Llegaron informes de daños de toda la flota, anunció Hess. Los humanos están atacando específicamente nuestros conjuntos de sensores y sistemas de comunicación. Intentan cegarnos y aislar nuestras naves. Fue una estrategia táctica acertada, pero los calrotianos tenían sistemas de respaldo para sus refuerzos. Sistemas. Unos pocos sensores dañados no habrían afectado a la flota imperial. Aún así, el almirante se sintió impresionado a pesar de la situación. Estos humanos aprendieron increíblemente rápido. Señor, estamos recibiendo otra transmisión. Esta vez, la pantalla holográfica mostró de nuevo a la general Chen. Estaba de pie en lo que parecía ser un centro de comando con docenas de pantallas que muestran las posiciones tanto de la flota calrotiana como de la humana. Instalaciones defensivas. Almirante, Sigvar, espero que esté empezando para comprender nuestras capacidades. Lo que han encontrado hasta ahora representa aproximadamente el 3% de nuestro cinturón de asteroides. Red defensiva. Nos hemos estado preparando para este día durante 23 años, desde nuestro primer contacto con inteligencia no humana. Cada pieza de basura espacial en nuestro sistema ha sido catalogada, analizada y se modificó según fuera necesario. Hizo una pausa y revisó una de sus pantallas antes de continuar. Sus naves son impresionantes y su tecnología es claramente avanzada, pero han cometido el mismo error que muchas especies agresivas. Ustedes supusieron que la tecnología primitiva implica un pensamiento primitivo. Puede que no tengamos escudos de energía ni que seamos más rápidos que la luz. Armas, pero tenemos muy buenos ingenieros y hemos tenido 2 décadas para prepararnos. La transmisión terminó justo cuando la flota finalmente superó el cinturón de asteroides. El almirante Sigvar sintió un momento de alivio. Lo que sea que los humanos, lo que se había escondido entre los asteroides había quedado atrás. El camino a la Tierra estaba despejado. Ese alivio duró exactamente 43 segundos. Almirante, se detectaron señales de energía masivas en todo el sistema interior, anunció Jan con voz tensa. Con preocupación. ¿De dónde? De todas partes, señor.
las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno, objetos en el espacio orbital de la Tierra, incluso algunos de los propios planetas. La pantalla holográfica se actualizó para mostrar la Tierra en su totalidad. Aparecieron marcadores rojos dondequiera que se revelaran repentinamente las instalaciones humanas. Había... Cientos de ellos se dispersaron desde Mercurio hacia los gigantes gaseosos exteriores. ¿Cómo pudimos pasar por alto todo esto?, preguntó el almirante. Eran completamente pasivos, señor, sin emisiones de energía, sin sensores activos, nada que distinguirlos de fenómenos naturales o instalaciones civiles. Pero ahora todos se están activando simultáneamente. Como para enfatizar el punto de Jan, la luna más grande de Júpiter de repente se iluminó con señales de energía. Lo que parecía una simple estación de investigación, resultó ser algo mucho más sustancial. De las instalaciones subterráneas emergieron estructuras masivas, mientras que las plataformas orbitales que habían sido camufladas como... Los satélites de comunicaciones comenzaron a reconfigurarse para convertirse en sistemas de armas obvios. Señor, activaciones similares, detectadas en Saturno, Urano y Neptuno. Los humanos tienen instalaciones en todo su sistema estelar. Almirante Sekvar miró la pantalla con creciente incredulidad. Los informes de inteligencia estaban completamente equivocados. Los humanos no ignoraron el espacio, lo habían militarizado. Cada cuerpo celeste importante de su sistema se había convertido en una fortaleza. ¿Cómo es posible? Nuestras sondas de reconocimiento no encontraron evidencia de instalaciones militares. Las instalaciones han sido diseñados específicamente para evitar ser detectados, almirante. Imitan las firmas energéticas y estructurales, patrones de instalaciones civiles. Nuestros sensores las clasificaron como estaciones de investigación, operaciones mineras y centros de comunicación. El almirante se dio cuenta de que se enfrentaba a algo sin precedentes en su larga carrera. Los humanos no se habían preparado simplemente para la guerra, se habían preparado específicamente para la guerra contra oponentes tecnológicamente superiores. Cada aspecto de su estrategia defensiva parecía diseñado para contrarrestar las ventajas que las civilizaciones avanzadas solían tener sobre los mundos primitivos. ¿Tiempo hasta la órbita terrestre?, preguntó. 6 horas, 17 minutos. Avisen a la flota. Todos los buques en alerta máxima. Desplieguen hacia adelante. Drones de reconocimiento. Quiero escaneos detallados de todo lo que hay entre nosotros y ese planeta. Mientras la flota imperial continuaba en su avance hacia la Tierra, el verdadero alcance de los preparativos humanos se hizo evidente. Marte reveló tener una extensa instalaciones subterráneas conectadas por redes de túneles. La luna terrestre no era una simple colonia, sino una enorme fortaleza, erizado de armas que habían sido cuidadosamente camufladas para parecer infraestructura civil. Incluso el espacio alrededor de la Tierra estaba lejos de estar vacío. Lo que parecía ser tráfico orbital rutinario se reveló ser una red defensiva compleja. Los buques de carga eran en realidad plataformas de armas móviles. Los transbordadores de pasajeros eran drones de reconocimiento. Incluso la nave turística que se dirigía a Marte resultó ser un transporte militar camuflado. El almirante. Transmisión entrante del centro de mando humano. La general Chen apareció de nuevo en la pantalla, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había docenas de otros humanos con uniformes militares, representando a todas las principales naciones y organizaciones de su planeta. Almirante Sekvar ya se habrá dado cuenta de que nuestros preparativos defensivos son algo más extensos de lo que sugería su inteligencia. Queremos que sepa que todo lo que han visto hasta ahora representa nuestro perímetro defensivo exterior. Estamos preparados para discutir condiciones para su retiro de nuestro sistema. Los antebrazos del almirante cruzados frente a su pecho, un gesto de desafío entre su especie. No nos retiramos, General Chen. La flota imperial nunca se ha retirado de la batalla. Entonces, debes saber que hemos analizado la composición de tu flota, los sistemas de armas y las doctrinas tácticas basadas en datos históricos de los 47 mundos que has conquistado. Hemos preparado contramedidas específicas para cada tipo de naves en tu flota y todas las armas en tu arsenal. Antes de que Sekvar pudiera responder, continuó. También queremos que sepan que nuestra estrategia defensiva se basa en un principio simple. No
No intentamos igualar su tecnología porque no podemos. En cambio, usamos nuestra tecnología de maneras que usted nunca ha encontrado antes. Tus escudos están diseñados para detener armas de energía y misiles convencionales. Tu armadura es construido para resistir cañones de plasma y rayos de partículas. Tus tácticas asumen que tus enemigos lucharán como civilizaciones avanzadas. La expresión de Chen permaneció tranquila y profesional, pero había algo en sus ojos incomodaron al almirante. No estás luchando contra otras civilizaciones avanzadas, almirante. Estás luchando Humanos, y los humanos tienen un enfoque muy diferente para resolver problemas. La transmisión terminó, dejando el puente. Del amanecer atrastante en un silencio pensativo. Por primera vez en su carrera, el almirante Sevvar comenzaba a... Me pregunto si su flota de 1000 naves no sería suficiente. El almirante Sigvar había conquistado 47 mundos, pero nunca se había enfrentado a nada parecido a lo que le aguardaba en el sistema interior del alma. Mientras su flota se acercaba a Marte, en órbita, cada lectura del sensor reveló nuevas capas de preparación humana que desafiaban todo lo que el imperio sabía sobre civilizaciones primitivas. Almirante, Marte no es lo que informa nuestra inteligencia. Lo indicamos, anunció el oficial científico Jan, con la voz tensa por la preocupación. El planeta rojo se cernía entre ellos, luciendo engañosamente pacífico. Pero los sensores calrotellanos ahora penetraban la ilusión de que habían engañado a sus ondas de reconocimiento durante meses. Lo que parecían simples instalaciones de superficie eran en realidad porciones visibles de enormes complejos subterráneos que se extendían profundamente en la corteza del planeta. Muéstrame la imagen completa. Análisis. La pantalla holográfica se actualizó para revelar Marte como realmente era. La superficie del planeta estaba entrecruzada por redes de túneles que conectaban docenas de instalaciones importantes. Cada instalación funcionaba con fuentes geotérmicas que llegaban casi hasta el núcleo del planeta, proporcionando niveles de energía que rivalizaba con algunas de las bases militares del imperio. Los humanos han convertido esencialmente todo el planeta en un fortaleza almirante. Cada montana contiene emplazamientos para diablillos de armas. Cada cañón ha sido modificado para servir como tubo de lanzamiento para proyectiles masivos. Incluso han alterado el campo magnético del planeta para crear interferencias patrones que perturbarán nuestros sistemas de objetivos. El oficial táctico Hess estudió las lecturas con creciente asombro. Señor, la ingeniería involucrada en estas modificaciones requeriría décadas de trabajo. ¿Cómo lograron tanto sin que nuestra red de inteligencia lo detectara? Porque lo hicieron parecer como algo más, respondió Jan. Todas las instalaciones militares estaban camufladas como infraestructura civil. ¿Esas armas? Las ubicaciones de los Empire parecen ser operaciones mineras cuando se escanean a distancia. Los tubos de lanzamiento parecen geológicos, sitios de estudio. Incluso las modificaciones del campo magnético se disfrazaron de proyectos de investigación atmosférica. El almirante Sigvar sintió una fría comprensión asentándose en su mente. Los humanos no acababan de preparados para la invasión. Se habían preparado específicamente para la invasión del Imperio Calrotiano. Todas las contramedidas parecían diseñadas para explotar las debilidades de la tecnología y las tácticas imperiales. ¿Cuántos sabían de nosotros antes de que llegaron? Desconocido, almirante, pero sus preparativos sugieren un conocimiento detallado de nuestras capacidades, nuestras formaciones de batalla estándar e incluso nuestros perfiles psicológicos. Antes de que el almirante pudiera preguntar, para aclarar, su oficial de comunicaciones lo interrumpió. Señor, estamos recibiendo múltiples transmisiones por todo el sistema. Los humanos parecen estar coordinando sus defensas. Hazlos pasar. El puente se llenó de voces que hablaban en varios idiomas humanos. Las traducciones se escucharon con claridad, y lo que Sigvar escuchó le hizo. La confianza flaqueó aún más. Los humanos no entraban en pánico ni discutían sobre qué hacer. En cambio, estaban tranquilos, coordinando la operación defensiva más compleja que jamás había presenciado. Comando lunar, aquí Marte Central. La flota calrotiana se encuentra en el rumbo 27 Mark B, aproximándose a la velocidad de batalla imperial estándar. Se recomienda la activación de Protocolo 7.
Confirmado. Marte Central. Estación Júpiter. ¿Son sus pozos de gravedad? Listos. La estación de Júpiter lo confirma. Las singularidades artificiales son estables y están posicionadas. Informes de defensa del anillo de Saturno. Las redes de cañones de riel están completamente cargadas. Excelente. Comando de tierra. Estado del sistema de captación solar. El sistema solar está concentrados y listos. Podemos lanzar plasma estelar concentrado al objetivo en 30 segundos tras la autorización. Los antebrazos del almirante Sigvard temblaron levemente mientras escuchaba la charla de coordinación humana artificial. Singularidades, pozos de gravedad, recolección de plasma solar. Estas no eran armas de una civilización primitiva. Estas eran las herramientas de las especies que dominaban las fuerzas fundamentales del universo. Análisis de sus armas. Capacidades. Exigió a su personal. Jan trabajó frenéticamente en sus sensores, tratando de obtener lecturas detalladas sobre él. Instalaciones humanas. Almirante, estoy detectando señales de energía que no coinciden con ninguna tecnología conocida en el Imperio. Bases de datos. Los humanos parecen haber desarrollado enfoques completamente novedosos para la manipulación de la energía y el espacio-tiempo. Distorsión. Eso es imposible. Nuestra inteligencia indicó que apenas habían logrado viajar más rápido que la luz. Señor, creo que nuestra inteligencia fue engañada deliberadamente. Los humanos querían que viéramos naves espaciales primitivas y armas. Ocultaron sus verdaderas capacidades hasta que nos comprometimos con este ataque. Como si respondieran a su conversación, llegó otra transmisión desde la Tierra. Esta vez no es el general Chen, sino un ser humano completamente diferente, un hombre mayor con cabello blanco y ojos tranquilos que viste ropas sencillas, de un científico civil. Almirante Sepfar, le presento al Dr. James Harrison, director de la Iniciativa de Defensa del Sistema Soul. Quería explicarle personalmente a qué se enfrenta desde su... La inteligencia parece estar incompleta. El anciano humano hizo un gesto y la transmisión se expandió para mostrar lo que parecía ser una enorme instalación subterránea llena de equipos que el almirante no pudo identificar. Hace 23 años nos topamos con una sonda del Imperio Sapidiano. Estaba dañada y se estrelló en nuestra luna. Gracias a esa sonda aprendimos dos hechos cruciales. Primero, no estábamos solos en el universo. En segundo lugar, algunos de nuestros vecinos no eran amigables. El Dr. Harrison comenzó caminando por las instalaciones. La cámara lo seguía pasando junto a máquinas que zumbaban con energía apenas contenida. Se dieron cuenta de que cuando finalmente se produjera contacto, probablemente sería de una especie con tecnología muy superior a la nuestra. La doctrina militar tradicional sería inútil. Necesitábamos un enfoque de defensa completamente nuevo. Los científicos nos detuvimos frente a un enorme dispositivo circular que parecía curvar la luz en sus bordes, así que nos preguntamos, una pregunta sencilla, si no podemos igualar su tecnología, ¿cómo podemos ganar? La respuesta fue cambiar la naturaleza del conflicto por completo. La transmisión mostró breves vistazos de otras instalaciones humanas en todo el sistema. Máquinas masivas en las lunas de Júpiter, extrañas estructuras geométricas en los anillos de Saturno, dispositivos que parecen manipular el espacio mismo alrededor de las plataformas orbitales de la Tierra. Estudiamos todos los aspectos de la civilización galáctica que pudimos deducir de los datos de la sonda. Analizamos patrones típicos de invasión, sistemas de armas estándar y estrategias defensivas convencionales. Luego, diseñamos contramedidas para todas ellas. La expresión del Dr. Harrison permaneció tranquilo y profesional, pero con orgullo en su voz. El resultado es lo que ves a tu alrededor. No hemos intentado construir mejores escudos de energía o naves más rápidas. En cambio, hemos armado el propio sistema solar. Cada planeta, cada luna, cada asteroide ha sido modificado para servir a nuestra estrategia defensiva. La transmisión terminó, dejando el puente de Calrotian quedó en un silencio atónito. El almirante Sepfar se había enfrentado a una última batalla desesperada. Se encuentra ante, pero nunca algo como esto. Los humanos habían pasado décadas preparándose específicamente para este momento. Almirante, nos acercamos a la órbita de la luna terrestre, anunció el oficial de navegación Kelrich. En la pantalla, la luna de la Tierra apareció en la pantalla, luciendo mucho más grande de lo que debería haber sido desde la distancia actual.
A medida que los sensores de Calrotian se enfocaban en ella, la razón se hizo evidente. La Luna estaba rodeada por una vasta red de órbitas, instalaciones que habían sido cuidadosamente camufladas para mezclarse con el campo de escombros naturales. Señor, las instalaciones lunares se están activando, informó Jan. Las lecturas de energía están fuera de nuestras escalas. ¿Qué? El imperio que había tomado por una simple colonia se reveló como la posición más fortificada del sistema. La superficie de la Luna estaba cubierta de ubicaciones de diablillos de armas que habían sido ocultadas dentro de cráteres falsos. Su interior había sido vaciado y convertido en una enorme instalación de fabricación que ahora producía armas a un ritmo increíble. Taza, están lanzando algo, anunció Hess. Miles de objetos se alejaron de las instalaciones lunares, pero estos no eran los rudimentarios proyectiles que los humanos habían usado en el cinturón de asteroides. Eran misiles sofisticados que se movían en patrones que desafiaban la física conocida. Curvada a través del espacio como si siguiera pistas invisibles, acelerando y desacelerando de maneras que sugerían manipulación gravitacional avanzada. Acción evasiva, ordenó el almirante. La flota imperial inició complejas maniobras evasivas, sus naves moviéndose en las formaciones precisas que les habían servido bien en 47 conquistas anteriores. Pero los misiles humanos se adaptaron a cada movimiento defensivo, cambiando de rumbo con una precisión imposible para mantener el rumbo en sus objetivos. Señor, los misiles no están siguiendo trayectorias balísticas. Parecen estar viajando en ondas gravitacionales controladas. Eso es imposible. La manipulación gravitacional requiere cantidades ingentes de energía y potencia computacional. Sin embargo, almirante, eso parece ser exactamente lo que están haciendo. La primera oleada de misiles impactó los buques exteriores de la flota. Pero en lugar de explotar al contacto, hicieron algo mucho peor. Se adhirieron a los pasillos y empezó a hacerle algo al metal. En cuestión de minutos, varias naves calotrianas descubrieron que su blindaje se disolvía a su alrededor. Informe de daños, exigió Seikvar. Los misiles parecen contener algún tipo de dispositivo de desmontaje molecular, almirante. Están descomponiendo los materiales de nuestro casco a nivel atómico. Se perdieron 12 barcos. En el primer ataque, simplemente se desmoronaron al fallar su integridad estructural. Los buques supervivientes de la flota observó con horror cómo algunos de los buques de guerra más avanzados del imperio se desmoronaban como arena. Todas las naves, emergencias, protocolos, purguen cualquier objeto extraño de sus cascos inmediatamente. Pero incluso mientras el almirante daba la orden, se dio cuenta de los humanos habían predicho esta respuesta. La segunda oleada de misiles lunares fue diseñada para explotar la misma contramedidas que su flota usaría. Las naves que intentaron purgar los desensambladores moleculares se encontraron vulnerables a ataques posteriores dirigidos contra sus ahora debilitados sistemas defensivos. El almirante estaba recibiendo telemetría de todo el sistema, anunció su oficial de comunicaciones. Todas las instalaciones humanas se están coordinando sus ataques con una sincronización perfecta. La pantalla holográfica mostró todo el sistema de Saul con indicadores rojos que marcaban cada plataforma de armas humanas. Mientras Sepfar observaba, se dio cuenta de que los humanos estaban tratando a todo el sistema estelar como un arma única integrada. Cada instalación desde Mercurio hasta Neptuno fue parte de una red defensiva coordinada que respondió a las amenazas con una precisión inhumana. ¿Cómo se coordinan? A través de tales distancias, incluso las comunicaciones más rápidas que la luz tienen retrasos. Ciencia. El oficial Jan levantó la vista de sus instrumentos con expresión de asombro. Almirante, creo que están usando tecnología cuántica. Intercambio de información para comunicación instantánea. Cada instalación del sistema está en contacto en tiempo real con todas las demás instalaciones. Las implicaciones golpearon al almirante como un golpe físico. Entrelazamiento cuántico. La comunicación era una tecnología teórica que ni siquiera el imperio dominaba. Si los humanos hubieran resuelto esos problemas, podrían coordinar acciones defensivas a través de distancias interplanetarias sin ningún retraso. ¿Tiempo hasta la órbita terrestre?, preguntó en voz baja. 4 horas y 12 minutos, almirante.
A medida que la flota continuaba su aproximación, las defensas humanas continuaban revelando nuevas capas de sofisticación. Los anillos de Saturno no solo ocultaban plataformas de armas, habían sido modificados para servir como un enorme acelerador de partículas que podría lanzar proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. El campo magnético de Júpiter habían sido mejorados y enfocados para crear pulsos electromagnéticos dirigidos que interrumpían la electrónica calrociana. Incluso, el Sol mismo parecía estar bajo control humano, mientras rayos concentrados de plasma estelar se lanzaban para golpear a imperial barcos. «Almirante, hemos perdido 63 buques», informó Hess, «y ni siquiera hemos alcanzado el perímetro defensivo de la Tierra». Sepfar observó la pantalla táctica, viendo aparecer y desaparecer indicadores rojos mientras sus naves eran destruidas por armas que no deberían haber existido. En su larga carrera, nunca había perdido más que un puñado de naves conquistando un mundo entero. Ahora perdía docenas de naves que intentan alcanzar la órbita terrestre. «Señor, transmisión entrante del Comando Tierra». El general Chen apareció nuevamente en la pantalla, pero ahora estaba rodeado de oficiales militares de docenas de países. Diferentes organizaciones humanas. Detrás de ellas, pantallas murales mostraban el estado actual de la batalla. Desde todos los ángulos. «Almirante, queremos que comprenda a qué se enfrenta. Lo que ha experimentado hasta ahora representa nuestros sistemas defensivos de largo alcance. A medida que se acerquen a la Tierra, se enfrentarán a nuestras defensas de mediano alcance, y luego a nuestras sistemas de corto alcance, y finalmente nuestra red de defensa planetaria». Hizo una pausa, consultando una tableta que uno de sus oficiales la entregó. Cada capa defensiva utiliza principios y tecnologías completamente diferentes. Los hemos diseñado específicamente para contrarrestar las estrategias de adaptación que las fuerzas militares exitosas suelen utilizar. Emplear. Cada vez que desarrolles una contramedida para un sistema, te enfrentarás a algo completamente diferente. La expresión del general se mantuvo profesional, pero había firmeza en su voz. «No te estamos pidiendo que ríndase, almirante. Le informamos que continuar con este ataque resultará en la destrucción completa de su flota. Hemos realizado simulaciones basadas en su patrón de aproximación actual y capacidades estimadas. Ninguna de ellas resultar en una invasión exitosa». Antes de que Sigvar pudiera responder, continuó. «Sin embargo, estamos preparados para permitir que su flota se retire de nuestro sistema ilesa. No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto si se puede evitar». La transmisión terminó, dejando al almirante con una elección que nunca antes había enfrentado. En 47 conquistas, ningún enemigo le había ofrecido condiciones. Se habían rendido de inmediato o habían sido aplastados por el poder imperial. Pero 47 victorias no significaban nada si la 48ª batalla destruyó toda su flota. Y por primera vez en su carrera, el almirante Sigvar comenzaba a creer que podría suceder. «La tierra del almirante ya es visible en sensores de largo alcance», anunció Keldrich. El mundo azul-verde flotaba en el espacio frente a ellos, luciendo engañosamente pacífica. Pero los instrumentos karatianos ya podían detectar las enormes señales de energía de los sistemas de armas eclipsaban cualquier cosa que hubieran encontrado hasta entonces. Los humanos habían salvado sus defensas más poderosas para el final. «Mantengan el rumbo», ordenó el almirante, aunque su voz carecía de su anterior confianza. Detrás de él, la tripulación del puente intercambió miradas preocupadas. Habían seguido a su almirante a través de 47 victorias, pero esta batalla se sentía diferente. Los humanos no actuaban como ningún enemigo al que se hubieran enfrentado antes. La flota imperial se acercó a la Tierra y cada oficial a bordo de cada nave comenzó a comprender que no estaban conquistando un mundo primitivo. Estaban desafiando a una civilización que había pasado décadas preparándose precisamente para este momento. Y los humanos estaban listos para ellos.
El almirante Sekvar se paró en el puente del amanecer aplastante y observó cómo la Tierra crecía, más grande en sus pantallas. Detrás de él yacían los restos de 63 naves de guerra imperiales. Sus escombros formaron un rastro de destrucción que marcó el doloroso avance de la flota a través del sistema Saul. Más adelante se extendía un mundo azul verdoso que ya había demostrado ser más peligroso que cualquier enemigo en su larga carrera. Pero el almirante era kailiano, y los kailianos no se retiraron. Incluso si estos humanos hubieran sorprendido con sus preparativos, incluso si tenían armas que desafiaban la comprensión imperial, todavía comandaba más de 900 naves. Ningún mundo podría resistir una fuerza tan abrumadora. Todas las naves informan, listos para el asalto final. El almirante anunció al oficial táctico Hess: «Tiempo para la posición óptima de disparo, 17 minutos, señor». Sekvar asintió con gravedad. 17 minutos y esta extraña batalla terminaría. Los humanos habían luchado con astucia, pero la inteligencia tenía límites. Una vez que su flota alcanzara la órbita terrestre, demostrarían por qué el imperio no logró conquistar el mundo que tenía en la mira. Señor, detectando energía masiva. Las acumulaciones en todo el espacio orbital de la Tierra informaron sobre la ciencia. El oficial Jan también, obteniendo lecturas de la superficie de los planetas que no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Muéstrame la imagen holográfica. Pantalla actualizada para mostrar la Tierra y sus alrededores inmediatos. Lo que vio el almirante Sepikvar le hizo cuestionarse todo lo que creía sobre defensa planetaria. El espacio alrededor de la Tierra no estaba vacío, ya que su largo alcance, los escáneres lo habían sugerido. En cambio, estaba lleno de estructuras que, de alguna manera, habían permanecido completamente invisibles hasta ahora. Enormes plataformas orbitales flotaban en patrones geométricos perfectos alrededor del planeta. Cada una tenía fácilmente el tamaño de un acorazado calrotiano, pero su diseño no se parecía a nada que el imperio hubiera conocido. Parecían estar construidos alrededor de matrices de enfoque que recogían y concentraban energía de fuentes que el almirante no pudo identificar. Análisis de las plataformas orbitales exigió. Almirante, de tecnología desconocida, parecen estar recolectando energía de múltiples fuentes simultáneamente. Radiación solar, radiación cósmica de fondo, incluso lo que parece ser una extracción de energía de 0 puntos del propio espacio vacío. 0 puntos, energía, la fuente de energía teórica que podría proporcionar energía ilimitada aprovechando las fluctuaciones cuánticas de espacio vacío. Los mejores científicos del imperio lo consideraban imposible de controlar. Sin embargo, los humanos parecen estar haciendo exactamente eso. Niveles de energía. Cada plataforma genera aproximadamente 10 veces la potencia de salida de nuestro mayor reactores de acorazados. Almirante, antes de que Sekvar pudiera procesar esa información completamente, aparecieron nuevas lecturas en sus pantallas. La Tierra misma se iluminaba con señales de energía que desafiaban creencia. No solo por las instalaciones obvias, sino por lo que parecían ser las características naturales del planeta. Señor, las cordilleras están mostrando picos de energía masivos, también lo están los fondos oceánicos, los casquetes polares e incluso la atmósfera. Capas. Eso es imposible, no se puede convertir en arma un planeta entero. Pero a medida que los sensores calrotianos se enfocaban en la Tierra, en la superficie, lo imposible se volvió innegable. Cada accidente geográfico importante había sido modificado de alguna manera. Los picos de las montañas albergaban colectores de energía que concentraban la energía de todo el espectro electromagnético. Los fondos oceánicos contenían instalaciones masivas que aprovechaban la energía central del planeta. Incluso la atmósfera misma había sido sentado con dispositivos que podían manipular campos electromagnéticos a escala planetaria. Almirante, entrante. Transmisión del Comando Tierra. La general Chen apareció en la pantalla, pero esta vez no estaba en un centro de mando. Ella estaba de pie sobre lo que parecía ser una plataforma de observación con la curvatura de la Tierra visible detrás de ella a través de enormes ventanas. Almirante Sekvar está entrando en el perímetro defensivo principal de la Tierra. Quería
Explicar lo que estás a punto de enfrentar para que entiendas que lo que sucede después no es malicia, sino simplemente lo natural. Consecuencia de su decisión de continuar con este ataque. Detrás de ella, otros humanos trabajaban en estaciones de control que gestionaban pantallas que mostraban flujos de energía en todo el planeta. La escala de la coordinación fue impresionante. Hace 23 años, cuando nos dimos cuenta de que los primeros hostiles contactaran era inevitable, tomamos una decisión que definió todo lo que siguió. Decidimos que si íbamos a defender nuestro hogar, lo haríamos como es debido. No solo nuestras ciudades o nuestras instalaciones militares, sino todo nuestro mundo. La general señaló las pantallas detrás de ella, que mostraban energía, patrones que fluyen a través de los continentes como ríos brillantes. Convertimos todo nuestro planeta en un solo sistema integrado. Sistema defensivo. Cada montaña, cada océano, cada capa de la atmósfera contribuye a nuestra capacidad de protegernos. Lo que hemos construido aquí, la Tierra misma, se ha convertido en nuestra arma. La transmisión se detuvo cuando uno de los técnicos humanos le entregó a Chen una tableta de datos. Ella la miró antes de continuar. Su flota es impresionante, almirante. 937 barcos, cada uno una obra maestra de ingeniería. En circunstancias normales, tal fuerza sería imparable. Pero estas no son circunstancias normales. La expresión de Chen mantuvo la calma, pero ahora había tristeza en sus ojos. No está atacando un mundo indefenso, almirante. Está atacando un planeta que ha pasado décadas preparándose para este momento. Todo ser humano en la Tierra contribuyeron a lo que estás a punto de presenciar. Nuestros hijos ayudaron a diseñar los procesadores cuánticos que coordinan nuestras defensas. Nuestros ancianos aportaron la sabiduría que guió nuestra planificación estratégica. Nuestros artistas imaginaron posibilidades que nuestros ingenieros hicieron realidad. La transmisión comenzó a mostrar imágenes de toda la superficie terrestre. Ciudades donde cada edificio aportaba energía a la red defensiva. Bosques donde los propios árboles habían sido modificados para servir como redes de sensores. Desiertos cubiertos de conjuntos de colectores que enfocaron la energía estelar de múltiples sistemas estelares. Esto es a lo que se enfrenta Almirante, no solo a nuestro ejército, no solo a nuestras armas, sino a la combinación, la voluntad y el ingenio de toda una especie que ha decidido no ser conquistada. El general Chen miró directamente a la cámara, y cuando volvió a hablar, su voz transmitía una convicción absoluta. Les dimos todas las oportunidades para retirarnos. Demostramos nuestras capacidades gradualmente, esperando que reconocieran la inutilidad de continuar. Agresión, pero has decidido proceder. Que así sea. La transmisión terminó justo cuando la flota crotiana llegó. Lo que sus sensores indicaban era el alcance de disparo óptimo. El almirante Sefikar había conquistado 47 mundos y conocía la marca en que la victoria o la derrota pendían de un hilo. Ese fue el momento. Todas las naves abrieron fuego, apuntaron a la órbita. Primero las plataformas, luego comienza el bombardeo planetario. La flota imperial desató la potencia de fuego concentrada de casi 1000 naves de guerra. Rayos de energía capaces de romper continentes se dirigían al espacio hacia las defensas humanas. Posiciones, misiles con ojivas que podrían devastar ciudades enteras se dirigen hacia sus objetivos. La combinación. El asalto representó un poder destructivo mayor del que la mayoría de las especies podrían imaginar. Durante exactamente 3 segundos pareció como si el ataque imperial podría tener éxito. Las armas crotianas impactaron las plataformas orbitales humanas, abrumando sus pantallas defensivas y comenzando a dañar sus exóticos recolectores de energía. Entonces los humanos respondieron. El primero indicativo de que algo sin precedentes estaba sucediendo vino del propio Sol. Las erupciones solares surgieron de la superficie de las estrellas, pero no fueron fenómenos naturales. Se produjeron después de trayectorias que trajeron corrientes concentradas de plasma estelar directamente hacia la flota calrotiana. Los humanos de alguna manera habían aprendido a controlar la estrella que dio vida a su mundo. Acción evasiva, ordenó el almirante Sekbar, pero su
Las naves ya estaban atrapadas. El espacio alrededor de la Tierra se deformó y retorció a medida que se activaban los pozos de gravedad artificiales. A lo largo de la red defensiva orbital, en lugar de las trayectorias predecibles que permitían evasivas, durante las maniobras, las naves Crotifian se vieron arrastradas inexorablemente hacia armas que no podían ver ni... Entiendo, los campos gravitacionales del almirante fluctúan en toda la zona de combate. Nuestros sistemas de navegación no pueden compensar, pero la manipulación de la gravedad fue solo el comienzo. Mientras las naves imperiales luchaban contra fuerzas que los tiraron en múltiples direcciones simultáneamente y las plataformas orbitales humanas revelaron su verdadero propósito. Cada uno no era solo un arma, sino una matriz de enfoque que podía doblar el espacio-tiempo. El ataque provenía de todas partes. De inmediato, rayos de energía pura que ignoraban los escudos y armaduras convencionales impactaron directamente en los enlaces moleculares que mantenían unidas a las naves calrotianas. Ondas gravitacionales que aplastaban el metal como papel recorrieron la flota en formación perfecta. Lo más aterrador de todo es que algunas naves simplemente desaparecieron, aparentemente transportadas a lugares que ya no existen en el espacio normal. Informe de daños, exigió el almirante, pero... El oficial táctico Hess solo podía mirar sus pantallas confundido. Señor, estoy leyendo destrucción total del primer. Hola, 237 barcos perdidos en el primer ataque. Pero, almirante, no entiendo. ¿Cómo fueron destruidos? Nuestros sensores muestran patrones de energía que violan la física conocida. Antes de que Sevvar pudiera responder, comenzó la segunda ola de ataques humanos. Esta vez, el asalto no vino desde la órbita, sino desde la propia Tierra. El campo magnético del planeta, mejorado y enfocado por instalaciones en su superficie, creó pulsos electromagnéticos que frió la electrónica caliana a lo largo de millones de kilómetros cúbicos de espacio. Naves que habían sobrevivido al primer ataque descubrieron que sus sistemas fallaban a medida que oleadas de energía electromagnética sintonizadas con precisión sobrepasaron su blindaje. Las redes de comunicación se apagaron, las computadoras de navegación fallaron, incluso las más básicas, los sistemas de soporte vital comenzaron a funcionar mal a medida que la red de defensa planetaria humana demostró capacidades que el Imperio nunca había encontrado. Todas las naves, retirada de emergencia, ordenaron. El almirante, pero sus comunicaciones se perdieron en el caos electromagnético que rodeaba a su flota. La tercera fase de la defensa humana fue la más devastadora de todas. En toda la superficie de la Tierra, las instalaciones que habían sido ocultos bajo océanos y dentro de montañas revelaron su verdadero propósito. No eran solo armas ni poder, recolectores, sino componentes de un sistema de transmutación de materia a escala planetaria. Los humanos habían aprendido a manipular la materia a nivel cuántico en una escala que abarcaba todo su mundo. En lugar de construir convencionalmente, con armas, habían convertido la Tierra misma en un dispositivo capaz de alterar las propiedades fundamentales de cualquier cosa a su alcance. Naves calrotianas que habían sobrevivido a rayos de energía y pulsos electromagnéticos y ahora se enfrentaban a un enemigo que simplemente podía cambiar lo que eran. Los estaban hechos de... La armadura avanzada se convirtió en roca común, la electrónica sofisticada se convirtió en metales inertes. Incluso los calrotianos, los miembros de la tripulación, descubrieron que sus sistemas ambientales fallaban a medida que el aire en sus naves se transformaba en sustancias sus cuerpos no pudieron procesarlo. Almirante, hemos perdido más de 600 naves, informaron. Hess, su voz apenas audible por la interferencia que llenaba sus sistemas de comunicación. Recomiendo retirada inmediata del sistema. Pero el almirante Sevvar pudo ver que la retirada ya no era posible. Las defensas humanas habían rodeado su flota con campos y fuerzas que hacían imposibles los viajes espaciales convencionales. Sus naves quedaron atrapadas en el espacio orbital terrestre, sujetas a armas que operaban según principios que la ciencia imperial jamás lo había imaginado. La fase final de la defensa humana fue la más elegante de todas. En lugar de destruir las naves calrotianas restantes, el humano simplemente las eliminó del espacio-tiempo normal. En un momento estaban allí, al siguiente se habían ido, transportados a una dimensión donde las leyes de la física ya no existen.
Ya no se aplicaba de forma familiar. El almirante Sekvar vio desaparecer su flota, barco tras barco. Cada buque simplemente guiñaba un ojo. Desapareció como si nunca hubiera existido. En menos de 90 segundos, la fuerza imperial que había conquistado 47 mundos quedaron reducidos a átomos dispersos que flotaban entre las estrellas. El amanecer Crushing fue la última nave en... Mientras los campos de gravedad artificial se cerraban alrededor de su nave insignia, el almirante Sigvard tenía un último momento para comprender qué le había sucedido. Los humanos no habían derrotado a su flota mediante una superioridad, potencia de fuego o mejores tácticas. Simplemente habían cambiado las reglas fundamentales por las que operaba el combate espacial. Como su nave fue destrozada a nivel cuántico, el último pensamiento del almirante fue una advertencia que nunca sería entregada a la Imperio. Estos humanos no eran solo otra especie primitiva a ser conquistada, eran algo completamente nuevo en la galaxia. Una civilización que había aprendido a luchar contra las mismas fuerzas que mantenían unido el universo. El Imperio Calrotiano había enviado 1000 naves a conquistar la Tierra. Al final, esas naves habían sobrevivido exactamente 93 segundos en el perímetro defensivo de la Tierra. Y en esos 93 segundos, la humanidad anunció su llegada al escenario galáctico de una manera que jamás olvidaría. El espacio alrededor de la Tierra estaba vacío ahora, excepto por las partículas a la deriva que una vez fueron la flota más grande del Imperio. Pero los sistemas defensivos humanos permanecieron, activa, lista para lo que viniera después. La general Chen se paró en su plataforma de observación y observó el último. Los rastros de la flota calrotiana se desvanecen en la radiación cósmica de fondo. A su alrededor, su personal trabajaba silenciosamente para restaurar la apariencia natural de la Tierra, ocultando una vez más las armas que habían acabado de reconfigurar el equilibrio de poder en esta parte de la galaxia. Los humanos habían pasado 23 años preparándose para este día. Ahora pasarían los siguientes 23 años preparándose para las consecuencias que su victoria pudiera traer. La Tierra estaba a salvo, pero la galaxia estaba a punto de descubrir que había una nueva especie entre las estrellas, una que tenía una forma muy diferente, comprensión de lo que significaba defender su hogar. El silencio en el espacio orbital de la Tierra era absoluto. Momentos antes, 1000 buques de guerra calrotianos habían llenado el vacío con armas de energía y la furia de la conquista. Ahora, solo había un espacio vacío en el resplandor distante de partículas dispersas que alguna vez fueron las más poderosas del Imperio. Flota. La general Sarah Chen se encontraba en la plataforma de observación del Comando de Defensa de la Tierra y observó la última energía. Las firmas se desvanecen de sus pantallas. A su alrededor, docenas de técnicos y... Los oficiales trabajaron con silenciosa eficiencia para apagar los sistemas de defensa planetaria que acababan de reescribir las reglas de guerra interestelar. ¿Estado de la red defensiva?, preguntó a su jefe de operaciones. Todos los sistemas. Las redes nominales generales, primarias y secundarias se están apagando y pasando al modo de espera. Tiempo estimado para la carga completa. Ocultación, 4 horas y 17 minutos, asintió Chen. En cuestión de horas, la Tierra volvería a aparecer nada más que un simple mundo azul verdoso orbitando una estrella común y corriente. Las armas que acababan de destruir una flota imperial, estar oculto bajo los océanos, dentro de las montañas y dentro del propio campo magnético del planeta. Para los casuales observación, el sistema Saul se vería exactamente igual que antes de la llegada de los calrotianos. Pero todo había cambiado. Comunicaciones, prepara los paquetes de mensajes, transmisión de espectro completo a todas las galaxias conocidas. Frecuencias de comunicación, sí general. Usando los protocolos de comunicación calrotianos que capturamos, todos. Yo quiero que cada civilización avanzada en esta parte de la galaxia reciba nuestra transmisión simultáneamente. El Dr. James Harrison, el anciano científico que había supervisado los preparativos defensivos de la Tierra durante más de 2 décadas, se acercó al general con una tableta de datos en sus manos. Su cabello blanco estaba desalineado por el estrés de coordinar la batalla, pero sus ojos reflejaban la satisfacción de un hombre cuya el trabajo de su vida acababa de superar sus más desvalladas esperanzas. El análisis cuántico está completo, Sara. Hemos detallado grabaciones de cada sistema de armas, cada firma energética y cada doctrina táctica que usaban los calrotianos. Más.
Lo más importante es que tenemos escaneos completos de los métodos de construcción y las capacidades tecnológicas de su barco. Chen aceptó la tableta y se desplazó por los datos que representaban el conocimiento recopilado de uno de los más grandes de la galaxia. Poderosas fuerzas militares. ¿Cómo se compara su tecnología con nuestras proyecciones? Sorprendentemente cerca de lo que esperábamos. En realidad, manipulación avanzada de energía, ciencia de materiales sofisticada, eficiente, más rápido que los motores de luz, pero nada que desafíe fundamentalmente nuestra comprensión de la física. Eran poderosos, pero no innovadores. El general consideró esa evaluación. Los calrotianos habían conquistado 47 mundos utilizando enfoques espaciales convencionales. Guerra, escudos de energía, armas de plasma, bombardeo cinético y superioridad numérica. Contra la mayoría de las especies, las tácticas serían abrumadoras. Pero los humanos habían pasado 23 años preparándose exactamente para ese tipo de táctica convencional. Asalto. ¿Hay señales de otras fuerzas imperiales en sistemas cercanos? Dr. Harrison. Consulté otra pantalla. Nuestros sensores de espacio profundo detectan un aumento en el tráfico de comunicaciones a lo largo de esta región de la galaxia. La noticia de la batalla se está extendiendo más rápido de lo que esperábamos. Bien, eso fue siempre parte del plan. Chen se trasladó a la estación de comunicaciones donde su personal había preparado el mensaje que anunciaría la presencia de la humanidad en la galaxia. No era un mensaje de conquista ni de amenaza, sino algo mucho más profundo. Fue una declaración de que el equilibrio de poder entre las estrellas había cambiado radicalmente. Transmisión. El mensaje que salió de la Tierra era elegantemente simple. Contenía 3 componentes, cada uno diseñado para transmitir información específica a cualquier civilización avanzada que la recibiera. El primer componente fue una introducción básica. La humanidad se identificó como la especie dominante del sistema del alma, proporcionaron información básica sobre sus capacidades tecnológicas y manifestaron su intención de permanecer neutrales en los conflictos galácticos existentes mientras defienden su territorio contra cualquier acción agresiva. El segundo componente fue una grabación completa de la batalla que acababa de concluir. Cada momento. La destrucción de la flota calrociana fue documentada con perfecto detalle, desde los primeros ataques en el cinturón de asteroides hasta la destrucción definitiva del buque insignia del almirante Sefik Var. Cualquier especie que haya recibido la transmisión comprendería exactamente qué le había sucedido a la invencible flota del Imperio. Pero era la tercera componente que transformaría la política galáctica para las generaciones venideras. Unido al mensaje de la humanidad estaban especificaciones técnicas detalladas de varias de las tecnologías defensivas más sencillas de la Tierra, generadores antigravedad, que podrían construirse utilizando materiales comunes, sistemas de enfoque de energía que podrían convertir una estrella planetaria en un arma, redes de comunicación cuántica que permitieron la coordinación instantánea a través de distancias interestelares. Los humanos no solo demostraban su poder, lo compartían. Transmisión del mensaje completa. Estimación general. Entrega a las principales potencias galácticas en 72 horas. Chen asintió y se movió a otra estación donde sus oficiales de inteligencia estaban monitoreando las intercepciones de comunicaciones desde el otro lado del región. Ya comenzaban las reacciones. Informe del general de la Federación Sapiriana. Están retirando todas las naves militares a posiciones defensivas alrededor de sus mundos de origen. El colectivo andromedano respondió de manera similar. Han declarado el estado de emergencia y están solicitando contacto diplomático con la Tierra de inmediato y la Cal Rotiano. Imperio Rotiano. Su jefe de inteligencia consultó sus pantallas. Interesante desarrollo allí, general. Estamos interceptando comunicaciones de emergencia en todo su territorio. Parece que la noticia de la destrucción de la flota ha desencadenado conflictos internos. Varias especies subyugadas están declarando independencia, creyendo que el poder imperial había sido quebrantado. Chen esperaba esa respuesta. El Imperio calrotiano, como la mayoría de las potencias galácticas, mantuvo el control mediante la amenaza de una fuerza militar abrumadora.
Cuando esa amenaza se eliminara, las estructuras políticas construidas a su alrededor inevitablemente colapsarían. Cualquier indicación de que estén preparando otro ataque a nuestro sistema, negativo general. De hecho, estamos detectando, las naves imperiales se retiran de toda esta región del espacio. Parecen estar consolidando sus fuerzas alrededor. Sus mundos centrales. La general se permitió una pequeña sonrisa. El mensaje era claro. El Calrotiano, el imperio, antiguo y orgulloso, había decidido que la humanidad era demasiado peligrosa para enfrentarse directamente. Dr. Harrison se acercó con otro informe. Sara, estamos recibiendo propuestas diplomáticas de 16 especies diferentes. Todas ellas quieren establecer contacto formal con la Tierra. Varios ofrecen acuerdos de defensa mutua. ¿Alguna de esas especies que los calrotianos habían conquistado? 7. Sí, son particularmente interesados en las tecnologías defensivas que incluimos en nuestra transmisión. Eso era exactamente lo que Chen esperaba. Al compartir sus tecnologías de armas más simples, la humanidad no solo se protegía a sí misma, estaban proporcionando otras especies con las herramientas que necesitaban para defenderse de sus vecinos agresivos. Proyectos de protocolos de respuesta para contacto diplomático, procedimientos estándar, pero enfatizamos que nos interesan las relaciones pacíficas con cualquier especie que respeta nuestra soberanía. Ya está en marcha, general como la Tierra. El liderazgo trabajó para establecer la nueva posición de la humanidad en los asuntos galácticos. Las consecuencias de la victoria se extendió por las estrellas. En el Imperio Calrotiano, el segundo al mando del almirante Sechvar, el almirante Kilmore, se encontraba en la sala de guerra imperial y estudiaba las grabaciones que, de alguna manera, habían sobrevivido a la batalla. Las grabaciones eran fragmentarias y breves, transmitidas por sistemas automatizados en los momentos finales antes de cada barco. Fue destruida, pero contaron una historia que dejó helado a todo oficial militar caliano que los vio. Análisis completo, almirante, informó el científico jefe del imperio. Los humanos demostraron capacidades que superan nuestra comprensión en múltiples áreas: manipulación gravitacional a escala estelar, materia a nivel cuántico, transmutación, sistemas defensivos coordinados que abarcan todo un sistema estelar. El almirante Kilmore había servido en el ejército imperial durante 60 años, había conquistado 12 mundos personalmente y nunca se encontró con un enemigo que la potencia de fuego imperial no pudiera abrumar. Pero las grabaciones del sistema Saul mostró armas que operaban según principios que el imperio jamás había imaginado. Recomendaciones: completar. Evitar el sistema Saul, almirante. Clasifíquelo como zona prohibida. Cualquier aproximación de naves imperiales debe ser considerada una misión suicida. El almirante aceptó la recomendación sin rechistar. La pérdida de 1000 barcos y 50.000 tripulantes fue un desastre que cambiaría la política imperial durante generaciones. El imperio no podía permitirse otra derrota semejante. ¿Qué pasa con las demás especies de la región? ¿Es probable que adopten tecnologías humanas? Muy probable, almirante. Los humanos incluyeron especificaciones detalladas para varias armas, sistemas en su transmisión galáctica. Cualquier especie con capacidad industrial básica podría implementar esas tecnologías en cuestión de meses. El almirante Kilmore sintió el peso de una galaxia cambiante asentándose sobre sus hombros. Durante siglos, el imperio crotiano se había expandido gracias a una tecnología superior y una fuerza abrumadora. Fuerza. Ahora, una sola especie había demostrado que tales ventajas no eran permanentes. Preparar una estrategia completa. Evaluación para el Consejo Imperial incluye recomendaciones para la consolidación defensiva y el acercamiento diplomático a especies que aún no hemos conquistado. Las palabras le resultaron amargas al almirante. El imperio calrotiano, por primera vez en su historia, tendría que considerar la negociación como alternativa a la conquista. Mientras tanto, en el Saul sistema, la humanidad comenzó el complejo proceso de adaptación a su nuevo rol en los asuntos galácticos. La defensiva, los preparativos que habían consumido décadas de esfuerzo y recursos, habían tenido un éxito que superó las más descabelladas esperanzas de sus creadores. Pero
El éxito trajo consigo sus propios desafíos. General, necesitamos discutir la estrategia a largo plazo, dijo el Dr. Harrison mientras se unía a Gen en la plataforma de observación. Nuestra victoria sobre los calrotianos tendrá consecuencias que no podemos comprender completamente. Predecir, Chen asintió, mirando la pacífica tierra que colgaba en el espacio frente a él. Yo lo sé, hemos anunciado nuestra presencia a la galaxia de la manera más dramática posible. Algunas especies quieren ser nuestros aliados, otros nos verán como una amenaza que hay que eliminar, y algunos querrán estudiar nuestras tecnologías, posiblemente por medios no pacíficos. Por eso, la fase 2 comienza de inmediato. El Dr. Harrison levantó una ceja. Fase 2, de verdad. ¿Crees que dejaríamos de defender la Tierra, James? Hemos demostrado que el ingenio humano puede superar la tecnología. Desventajas. Ahora necesitamos asegurarnos de que la ventaja sea permanente. Gen activó una pantalla de pared que mostraba todo el sistema Saúl con indicadores que marcaban docenas de proyectos de construcción que habían estado ocultos incluso para la mayoría de la población de la Tierra. Mientras construíamos nuestra red defensiva, también construíamos una infraestructura de expansión, operaciones mineras en el sistema exterior, instalaciones de fabricación en el gas, lunas gigantes, estaciones de investigación en la nube cometaria. Todo lo que necesitamos para llevar la civilización humana a las estrellas. El Dr. Harrison estudió la pantalla con creciente asombro. «Estás hablando de expansión interestelar. Estoy hablando. Se trata de asegurar que la humanidad nunca vuelva a enfrentar una amenaza existencial. La mejor defensa es asegurar que la Tierra no». Nuestro único mundo. Dentro de 50 años se establecerán colonias humanas en una docena de sistemas estelares. Dentro de un siglo seremos una de las mayores potencias de esta parte de la galaxia. Y si otras especies intentan detenernos, la expresión de Chen se endureció. Entonces aprenderán lo que aprendieron los caltellanos. Los humanos no solo se defienden, James, diseñamos soluciones a los problemas. Y ahora mismo, nuestro mayor problema es asegurar que lo que sucedió hoy no vuelva a suceder. Como los líderes de la Tierra planearon la expansión de la humanidad en la galaxia, y su mensaje continuó difundiéndose entre las estrellas. Cientos de mundos, civilizaciones extraterrestres recibieron la transmisión que anunciaba la llegada de una nueva potencia galáctica. Las grabaciones de la destrucción de la flota de Calroth fueron estudiadas por estrategas militares, científicos y políticos, líderes en el espacio conocido. El consenso fue unánime. Una nueva era había comenzado. La galaxia ahora contenía una especie que había demostrado la capacidad de librar una guerra con las fundamentales fuerzas del universo mismo. Algunas civilizaciones vieron la oportunidad y una posible alianza con un ser tan poderoso vecino. Otros solo veían una amenaza en las obvias capacidades de la humanidad, pero todos comprendían un simple hecho. El sistema del alma ahora estaba marcado en cada mapa galáctico con una advertencia que sería respetada por las generaciones venideras. Aquí están los humanos. Y los humanos, como aprendió la galaxia, tenían un enfoque muy diferente para resolver problemas que cualquier especie que los precedió. No solo construyeron mejores armas o defensas más fuertes, diseñaron la realidad misma para servir a sus propósitos. El imperio calrotiano había enviado 1000 naves para conquistar un mundo primitivo. Esas naves habían durado 93 segundos contra defensas que trataban la física como un conjunto de sugerencias en lugar de leyes inmutables. El mensaje fue claro para cualquiera, capaz de comprenderlo. La humanidad había llegado a las estrellas y la galaxia nunca volvería a ser la misma. De nuevo. En los años siguientes, los historiadores marcarían la destrucción de la flota calrotiana como el momento en que el antiguo orden de la civilización galáctica llegó a su fin. La era de la conquista mediante una potencia de fuego superior había terminado. La era del ingenio humano había comenzado. Y a través de las estrellas, otras especies comenzaron a aprenda lo que realmente significaba coexistir con una civilización que consideraba la guerra simplemente como otra ingeniería. Problema a resolver.